Vicente Huidobro, antipoeta y mago. En 1922, por el mismo tiempo en que aparecía Desolación, el primer poemario de Gabriela Mistral, y un año antes de que Pablo Neruda publicara Crepusculario, también su primer libro, Vicente Huidobro, autor ya de 13 obras, entre las que se contaban algunas tan importantes como Horizon Carré y Poemas Árticos, influyente en España y Francia con su creacionismo y admirado por lo mejor de la vanguardia artística europea, presentó una exposición de poemas en el Teatro Édouard Septième de París. Fue un éxito. Y a pesar de que en esos años de intensa actividad en el campo del arte brillaban los nombres de Apollinaire, Reverdy, Breton, Picasso, Arp, Picabia o Miró, y eran adquisiciones comunes a todos los poetas, el caligrama, las nuevas disposiciones tipográficas, los espacios blancos, la ausencia de puntuación, no cabe duda de que, como expresara un distinguido crítico durante la mencionada muestra, la idea de presentar poemas bajo forma de imágenes y de hacer con ellos una exposición pertenece propiamente a Vicente Huidobro. Se presentaron 13 caligramas, poemas en los que la expresión se manifiesta no solo en las palabras, sino también a través de los dibujos que ellas mismas configuran. El catálogo de la muestra, en cuya portada aparecía el retrato de Huidobro hecho por su amigo Pablo Picasso, contenía un prefacio de Maurice Raynal y comentarios de poetas de la talla de Gerardo Diego, Juan Larrea y otros. Al término de la exposición, se pensó en la publicación de los caligramas en un libro que se llamaría Salle 14, pero el vertiginoso quehacer del poeta lo llevó por otros caminos sin darle tiempo de concretar la idea. En efecto, su existencia se desarrolló en un vértigo permanente. Él mismo lo expresó en La confesión inconfesable, fragmento inicial de Vientos contrarios. Toda mi vida puede resumirse en estas 3 palabras: amor, poesía, análisis. El amor me ha hecho cometer eso que llaman errores y perdonar los de los demás. En el amor siempre he dado sin reservas y desinteresadamente. La poesía me ha prestado una enorme dosis de exaltación y me ha permitido cubrir la fealdad y el tedio cotidianos con un ropaje maravilloso. El análisis me ha convertido en un revolucionario de todos los conceptos y todos los prejuicios, de todos esos principios establecidos sobre la sola base de la hipocresía social. Todo espíritu analítico tiene que ser un rebelde. Huidobro nació en Santiago el 10 de enero de 1893, hijo de Vicente García Huidobro, hombre de fortuna y heredero del marquesado de Casa Real, y de María Luisa Fernández, que escribía bajo el seudónimo Monna Lisa y mantenía en su casa una conocida tertulia literaria. Ella fue la animadora de la vocación poética temprana que afloró en su hijo adolescente, acrecentada al conocer el amor en Manuela Portales en sus últimos años de estudiante en el Colegio San Ignacio. Mujer y poesía decidieron su futuro. Vicente no se dedicaría a la hacienda del Principal de Pirque, como era el deseo de su padre. En cambio, ya a fines de 1911 publicaba su primer libro, Ecos del Alma,
que venía a plasmar sus sueños de amor juvenil. El camino estaba trazado. Dirigió la revista Musa Joven, en la que colaboraban, entre otros, Juan Guzmán y Alcis Cruchaga Santamaría. Publicó Canciones en la Noche, que denotaba ya su postura rebelde y contenía sus primeros 4 caligramas, y Las Pagodas Ocultas, firmando este último poemario con el Vicente Huidobro, que utilizaría poéticamente hasta el fin de sus días. En 1914 recopiló artículos y ensayos publicados en Musa Joven y en otras revistas, dando forma al polémico volumen titulado Pasando y Pasando, en el que manifestaba abiertamente su posición rebelde ante el arte y la vida, expresando, por ejemplo: odio la rutina, el cliché y lo retórico. Odio las momias y los subterráneos de museo. Odio los fósiles literarios. Odio todos los ruidos de cadenas que atan. Odio a los que todavía sueñan con lo antiguo y piensan que nada puede ser superior a lo pasado. Amo lo original, lo extraño. Amo lo que las turbas llaman locura. Amo todas las bizarrías y gestos de rebelión. Amo todos los ruidos de cadenas que se rompen. Amo a los que sueñan con el futuro y solo tienen fe en el porvenir sin pensar en el pasado. Amo las sutilezas espirituales. Admiro a los que perciben las relaciones más lejanas de las cosas. Era evidente que Huidobro sería lo que una vieja medio bruja y medio sabia, como él mismo expresó, le había predicho: o un gran bandido o un gran hombre. A los 21 años ya iba camino de ser un gran hombre de la poesía. En 1916 apareció Adán, extenso poema escrito bajo el influjo de Ralph Emerson. Era el Adán con mirada nueva, que preludiaba el creacionismo que emergería poco después y que se había anunciado con la lectura del manifiesto Non Serviam en el Ateneo de Santiago 2 años antes. La crítica chilena de la época no supo percibir que la poesía de Huidobro era obra de un adelantado. Ello movió al poeta a buscar medios más propicios. Él mismo lo dijo: las burlas irracionales, la atmósfera irrespirable, debió obligarme a dejar mis montañas nativas y a buscar otros climas más favorables a los buscadores de minas. Decidió partir a Francia en 1916, a correr tras las vetas renovadoras de lo que luego Ortega y Gasset llamaría arte nuevo. Ya en viaje en Buenos Aires, publicó El espejo de agua, uno de cuyos poemas, Arte poética, resumía la postura creacionista. Que el verso sea como una llave que abra 1000 puertas. Una hoja cae, algo pasa volando. Cuanto miren los ojos, creado sea y el alma del oyente quede temblando. ¿Por qué cantáis a la rosa, oh poetas? Hacedla florecer en el poema. El poeta es un pequeño Dios. No fue solo este libro. Hubo también una conferencia en el Ateneo Bonaerense en la que afirmó que la primera condición del poeta es crear, la segunda, crear, y la tercera, crear. Naturalmente fue llamado poeta creacionista. Y sus posteriores manifiestos, reunidos en 1925 en el libro homónimo, aclararon también la postura que pronto iba a concretarse en sus mejores obras. En ellos plantearía que el poema debe ser una realidad en sí, y no la imitación de una realidad exterior. Crea, decía, lo maravilloso y le da vida propia. Crea situaciones extraordinarias que jamás podrán existir en el mundo objetivo. Un poeta debe decir aquellas cosas que nunca se dirían sin él. Huidobro llegó a París en plena Primera Guerra Mundial y en también plena efervescencia artística. Pronto colaboró en las revistas SIC, Nocir, Leland, L'Esprit Nouveau y otras,
y su casa se convirtió en salón literario de la vanguardia. Viajó anualmente a España, donde sus seguidores, Gerardo Diego, Juan Larrea y otros, originaron el ultraísmo. Publicó Horizon Carré, Alalí, Tour Eiffel, Poemas Árticos y Ecuatorial, en francés los tres primeros, en castellano los otros, obras que constituyeron el signo de la revolución orientada a renovar toda la poesía de habla hispana. Un corto viaje a Chile en 1919 sirvió para animar a la intelectualidad santiaguina y dejó seguidores, Neftalí Agrela y Alberto Rojas Jiménez especialmente. Pero el ambiente no estaba como para quedarse. Por tanto, regresó a Europa, visitó diversos países, estudió diferentes disciplinas y divulgó su postura estética. Y siguió publicando. Cesó en Choisy en 1921, Finis Britanniae en 1923, la revista Creación en 1924 y Automne Régulier, Tout à Coup y Manifestes en 1925. Ese año, a raíz de problemas familiares, vino nuevamente a Chile. Por cierto, movió los círculos culturales orientando a los escritores jóvenes y organizando exposiciones en las que participaron destacados pintores del grupo Montparnasse. Fundó revistas como Panorama y Ariel, e incursionó en la política nacional creando el diario Acción, que por la severidad de sus juicios fue clausurado y significó agresiones al director poeta, incluso una bomba que estalló en la puerta de su casa. Fue candidato a la presidencia de la República y luego al Parlamento, y aunque no ganó ninguna de las elecciones, motivó el hermoso comentario de Alone a propósito de su proclamación el domingo 11 de octubre a la primera magistratura del país. Por fin tenemos un candidato a nuestro gusto, un verdadero candidato al que se puede aplaudir sin ningún interés, nada más que por el gusto de aplaudirlo. Por primera vez en la historia de Chile, los escritores jóvenes tienen un candidato a la presidencia de la República. Luego de publicar Vientos Contrarios, obra en la que entrega su postura moral, social y política, Huidobro regresó a París en 1926, estadía que iba a prolongarse hasta 1933. Seguía motivado por el mismo pensamiento de siempre. A los 17 años le dije, debo ser el primer poeta de América. Luego, al pasar de los años, pensé, debo ser el primer poeta de mi lengua. Después, a medida que corría el tiempo, mis ambiciones fueron subiendo y me dije, es preciso ser el primer poeta de mi siglo. En pos de ello, publicó en Madrid Mi Cid Campeador, relato poético en el que combina aliento épico, seriedad, gracia y decir desenfadado. Temblor de cielo, extenso poema en prosa empapado de un incontenible presentimiento de la muerte. Y en 1931, su obra culminante, Altazor o El viaje en paracaídas, que venía trabajando desde 1919 y que, en sus 7 cantos, utiliza todos los hallazgos poéticos y los más extremos resultados de la técnica creacionista, como ha reseñado uno de sus mejores críticos. Altazor, con su visión del viaje humano desde la expulsión del paraíso hasta el fondo del abismo, o de la destrucción paulatina del lenguaje en otra interpretación posible, es sin duda uno de los grandes poemas de la lírica chilena y del idioma castellano. Poco después, entrando al género dramático, en el que había incursionado en su juventud con Cuando el amor se vaya, Huidobro publicó Gil de Raíz, obra en torno a un personaje mezcla de Don Juan y Doctor Fausto, que nunca se representó debido a su dificultad interpretativa.
Hacia fines de 1933, el poeta vino otra vez a Chile, creando revistas, Vital, Pro, Primero de Mayo y Total, siempre urgentes y efímeras, motivando a escritores jóvenes como Eduardo Anguita, Enrique Gómez Correa o Teófilo Cid, y publicando Cagliostro, novela film premiada en Hollywood en un concurso de guiones cinematográficos, Papá o El diario de Alicia Mir, novela en la que se han querido ver situaciones autobiográficas. La próxima, Historia que pasó nomás, obra de prospección de la sociedad tecnológica futura. En la Luna, texto dramático de intención política, y 3 inmensas novelas, que en realidad son 5, escritas las 3 primeras en Francia, en colaboración con el pintor y poeta alemán Hans Arp, quien también pintó el retrato estilizado de Huidobro. Pero no fue todo. Su dinamismo lo llevó a polemizar con Neruda y a ir una vez más a España, donde estuvo hasta 1938, tomando partido ardorosamente en la guerra civil. A su regreso a Chile, colaboró en forma intensa en la revista Multitud, junto a otros intelectuales y artistas, entre los que se contaban Pablo de Roca, Ricardo Lacham y Juan Marín, y publicó Sátiro o El poder de las palabras, novela de corte psicológico, no estrictamente poética, aunque impregnada de lirismo. 2 libros aparecidos en 1941, Ver y palpar y El ciudadano del olvido, este último considerado uno de los más sobresalientes de la obra huidobriana, recogieron gran parte de la producción lírica dispersa del poeta. Ambos continuaron el espíritu de Altazor en su aspecto creacionista el primero, y en su faceta oscura y honda, humanísima y desesperanzada el segundo. No habría otros libros, pues la hora última se acercaba. Por cierto, sin saberlo, este chileno enamorado de Francia sintió la necesidad de ir a defenderla cuando se vio invadida durante la Segunda Guerra Mundial. Huidobro partió una vez más como corresponsal de un periódico paraguayo y participó activamente en la conflagración, formando parte del ejército del general Delattre de Tassigny con grado de capitán y siendo el único oficial de habla hispana que entró a Berlín con los aliados. En el campo de batalla recibió una herida en la cabeza que más tarde precipitaría su muerte. El escritor Mario Ferrero ha recordado su vuelta a Chile. Al cabo de un año regresó herido, contando las más increíbles aventuras. Lo precedió el teléfono de Hitler, que según relató la prensa, había robado personalmente del escritorio del dictador en los últimos días de la caída de Berlín. Ya nunca se sabrá qué hubo de cierto en esta historia de la guerra, como tampoco habrá de saberse dónde termina la realidad y dónde comienza la leyenda acerca de tantos hechos que se le atribuyen. En todas estas fantásticas versiones siempre anduvo metida la mano del propio Huidobro. El poeta no podía esperar los acontecimientos, tenía que adelantarse a ellos. Así lo hizo siempre, incluso con su propia muerte anunciada 17 años antes en Temblor de Cielo. El mar te trae el ataúd sensible hasta la puerta de tu casa, acaso hasta el mismo borde de tu cama, para que te encierres en él con tu preciosa historia. Y así fue. Vicente Huidobro, el legendario poeta, sufrió un derrame cerebral hacia fines de 1947. Quedó postrado en su casa de Cartagena junto al océano. Lo cuidaron sus hijos Manuela y Vladimir. Lo visitaron amigos y admiradores. Murió el 2 de enero de 1949 y en la lápida de su sepultura, en el fondo del Cardal de Cartagena, está grabado el verso de Altazor que pidió como epitafio. Se abre la tumba y al fondo se ve el mar.